móvil con Juan Cruz Clemente. Chaco, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Es así, Antonio Belén, estamos en la UTN de Avellaneda, donde acaba de terminar este plenario nacional de las dos CTA. Estamos con Hugo Yasky, de la CTA de los trabajadores. Preguntarle, ustedes se juntaron en el día de hoy y convocaron a un paro nacional con movilización para el 30 de marzo. Ustedes sí, ¿y por qué no las dos CGT? La CGT. Es una decisión que se tomó con la participación de 1.717 delegados. Hubo un mandato unánime. La lucha contra el ajuste, contra los despidos, contra la baja de salario, el apoyo a los docentes para que no queden solos, porque los docentes están peleando contra el techo salarial y son el caso testigo que el gobierno intenta imponerle después al resto. Así que esta decisión la tomamos con la absoluta convicción de que el día 6, cuando los trabajadores pedían la fecha del paro, ese hubiese sido el cierre perfecto del acto. De manera tal que si la CGT convocara un paro general, nosotros por supuesto unificaríamos, en caso de que no lo haga, paro y movilización con marcha a Plaza de Mayo el día 30. Belén, Antonio, ya lo está escuchando Hugo Yasky. Cómo no, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, lo estaba escuchando atentamente en relación con la convocatoria de un paro para el día... Sí, estoy escuchando. ¿Ahora me escucha? ¿Ahora? ¿Ahora me escucha? Ahora así vamos perfecto. ajustando. Sí, te escucho bien, ¿eh? Perfecto. Lo estaba escuchando atentamente, Hugo, en relación con la convocatoria a un paro para el 30 de marzo y la probabilidad de una convocatoria al paro por parte de la CGT del 6 de abril, que habrá que ver qué pasa con esa fecha. ¿Qué pasa si la CGT dispone de un paro otro día y ustedes ya confirmaron el 30 de marzo? Vamos a sostener la decisión que tomamos. La decisión que se tomó forma parte de la necesidad que tienen todos los trabajadores de enfrentar una política que es de ajuste, que castiga con los despidos, que castiga, como en el caso de los docentes, pretendiendo imponer salarios de hambre que están por debajo de la línea de la pobreza. Y en ese sentido lo que acá se planteó es que el paro general es la única salida que tenemos en el marco de lo que la Constitución establece. Por lo tanto, si la CGT convoca, vamos a unificar. Si la convocatoria tiene que ver con un plazo razonable. Si esto no sucede, el 30 de marzo va a haber paro en todo el país y movilización a Plaza de Mayo. Hugo, la pregunta es, después del paro, porque uno empieza a notar que el gobierno no es muy proclive a reunirse y discutir soluciones con los gremios. Es verdad, el gobierno está, por ejemplo, retaseando el llamado a la paritaria nacional. Tanto es así que si hubiese habido paritaria nacional, seguramente hoy no habría paro docente en todo el país. Lo mismo ha hecho cuando convocó al diálogo y dejó a las 2 CTA afuera. Hizo diálogo para imponer simplemente su punto de vista y sus decisiones. Nosotros creemos que si hay diálogo, tiene que ser diálogo en serio. Tienen que estar todas las centrales, tienen que estar todos los problemas y tienen que estar todos los puntos de vista. No es que el gobierno manda como si fuera el gerente de personal de una empresa que se llama Argentina. Esto es un país, esta es una sociedad, no es una jefatura de personal, es un gobierno. Creemos en el diálogo, pero no en el diálogo de sordo, donde el que impone las cosas es simplemente el presidente de la nación o los mandaderos que él utiliza. Y lamentablemente vemos que ha habido dirigentes sindicales que se dejaron llevar a ese terreno y no logramos absolutamente nada. Por eso hoy, tanto los trabajadores de la CTA como los de la CGT reclaman lo mismo, un paro nacional. Ahora, cuando yo hablé con gente del gobierno respecto de su lectura en relación con la movilización, la probabilidad de una fecha de paro, yo, digamos, sentí que estaban haciendo como caso omiso, digamos, a incluso hacer una interpretación del reclamo, ¿no? Por otra parte, cuando hablé con los representantes sindicales y con las bases también, para las bases muchos me dicen que no hay representación por parte del triunvirato o de sus, digamos, dirigentes más cercanos en cuanto a que pueden hablar con el gobierno, y entonces siento como que, digamos, todas las partes
que antes formaban parte de la mesa para la producción están absolutamente separadas y haciendo oídos sordos a la lectura de lo que cada uno hace. ¿Hay alguna probabilidad de que haya un llamado nuevamente a una mesa para la producción o convocatoria al diálogo, y en ese caso, si lo hubiese, se diera de baja una fecha de paro? Yo creo que el diálogo que imagina el gobierno es para hablar del sexo de los ángeles, para hablar de temas generales, para hablar de cuestiones que no tienen que ver con los problemas concretos a resolver. Si a nosotros nos convocan para definir un aumento de emergencia para los jubilados, para definir la convocatoria a los docentes sin techo salarial impuesto unilateralmente, si nos convocan para definir una ley o un decreto o lo que fuere que pare de inmediato los despidos, y nos convocan para definir que no va a haber techo para las paritarias sobre temas concretos que signifiquen resolver algo de todos los problemas que tienen los trabajadores, para eso vamos. Ahora, para ir a discutir de políticas macro, para buscar con la lupa los brotecitos verdes que solamente ve el gobierno y para que nos terminen acostando con los tarifazos, yo creo que ese diálogo no sirve. Por eso, o paro general o diálogo de verdad. No, el diálogo para mentirle a los trabajadores y para usar a los dirigentes sindicales de felpudo. Hugo, muchísimas gracias. Entonces confirmamos, el paro es el 30 de marzo y existe la posibilidad de unificarlo con la CGT siempre y cuando sea un paro con fecha a corto plazo. Tiene demora para escuchar, pero bueno, ya lo saludamos y le agradecemos muchísimo la entrevista, al igual que a Juan Cruz Clemente, por supuesto, que está en el móvil, ¿no? Hay un poquito de delay que a veces pasa, digamos. Bueno, está el tema de que recién lo veíamos a Baradel, ¿no es cierto?, de Suteba, y claro, estaba al lado de Yasky, ¿viste? O sea, obviamente no estaba en el Ministerio de Economía de La Plata, con la reunión en la cual fueron convocados los docentes de la provincia de Buenos Aires. Ojo, ya habían dicho que no iban a ir, yo tenía información de la mañana y dijeron no vamos a ir. Bueno, esto se cumplió. Pero el tema es que habría paro hasta el viernes. Ya está, María Torre, que de Suteba. María Laura, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Ustedes habían sido convocados y decidieron no ir. No, a ver, en realidad hay que explicar, porque varios se dedican a explicar otra cosa y a no decir la verdad. Nosotros, todos los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, hoy fuimos convocados, pero no a paritaria de discutir salario. Hoy fuimos convocados nuevamente con el mismo artilugio que lo hicieron el día sábado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el día 6 y 7 desarrollamos un paro en el orden nacional, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dicta una conciliación obligatoria, a la cual los sindicatos hicimos una presentación a la justicia y hoy tenemos un fallo favorable a nosotros. Si hubiera otro fallo de la Cámara que contradiga hasta acá, una de las partes, que somos los trabajadores, no fuimos notificados. O sea, el de Luis Arias, perdón, María Teresa, el fallo a favor de ustedes se refiere al juez Luis Arias, ¿no es cierto? Exactamente, que ese es el que acá, hasta acá está absolutamente vigente. Entonces, ¿a qué nos convocan hoy? Nos convocan a esa paritaria que ya tenemos un fallo a favor nuestro. Por eso es que no asistimos a esa convocatoria ahora. ¿Qué estamos esperando a los docentes de la provincia de Buenos Aires? Nosotros queremos que nos convoquen nuevamente, pero no por el hecho solo de convocar, sino que queremos que nos den una propuesta que esté a la altura de las circunstancias, porque ustedes fíjense, primero hay que plantear cuál es, yo digo, la madre y la criatura de esta crisis tiene un nombre y apellido que se llama Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación a nivel nacional, que no convocó a la paritaria nacional. ¿Cómo puede ser que el año pasado, durante el mes de enero, nos hayan convocado, se discutió, se debatió? Luego que se terminó de resolver la paritaria nacional, con una propuesta obviamente que se pudo aceptar a nivel nacional, se destrabaron todas las paritarias en el orden de las provincias. En la provincia de Buenos Aires pasó eso. ¿Qué pasó este año? No nos convocaron en enero. Quien tiene la responsabilidad de convocar es el gobierno. No nos convocó en enero y estamos recién en una convocatoria en provincia de Buenos Aires el 6 de febrero. Entre el 6 de febrero y el viernes 10... ¿Cómo se modificó la propuesta? De un 18% en 4 cuotas a un 19%, un punto más. Y entonces en esto queremos ser absolutamente sinceros.
Nosotros dialogamos siempre. Es más, nuestro sindicato, no solamente el SUTEBA, todos los compañeros que somos del Frente de Unidad Docente estamos siempre dispuestos a sentarnos. Ahora, el tema es el contenido del diálogo. Si la propuesta superadora es del 18 al 19, de 4 cuotas pasar a 3, sobre un sueldo de 9.800 pesos, porque lo que hay que decir es que estamos discutiendo un sueldo de 9.800 pesos, de los cuales 1.200 pertenece al incentivo docente, que es dinero de nación. Ahora, María Laura, acá, digamos, hay un tema de base que lo está planteando, que lo ha planteado Baradel también, en relación con que, y lo hemos hablado con Antonio también, que no hay un sueldo, un salario testigo, digamos, como cuando se había convocado la paritaria nacional, y que de hecho es cierto que salió en auxilio de la provincia de Buenos Aires la Nación para poder hacer frente a los aumentos que habían acordado en el marco de las paritarias en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ese salario testigo no está, paritarias nacionales no va a haber. ¿Existe la posibilidad de que Nación auxilie para llegar a la demanda de ustedes, que es de un 35%, teniendo en cuenta que están pidiendo un resarcimiento por la inflación del año pasado del orden del 10%, más la proyección de este año del 25%? Sí, debe existir porque aparte la gobernadora Vidal debería explicarnos a todos cómo fue que el año pasado se resolvió, y no se resolvió con dinero únicamente de la provincia. Cuando la gobernadora Vidal dice hoy que su provincia, que nuestra provincia está quebrada, era exactamente lo mismo que dijo el año pasado cuando asumió. ¿Cómo se resolvió? Tiene que intervenir el gobierno nacional, esto tiene que salir a decirlo, porque fue así como se resolvió el año pasado. Pero aparte, en esto quiero ser sincera, no solamente nos está pasando esto a los docentes de la provincia de Buenos Aires, porque la paritaria nacional se debe convocar, porque tenemos una crisis muy grande provocada por la no convocatoria de esta paritaria, no solo porque están incumpliendo una ley, sino porque aparte esta situación que estamos viviendo en Buenos Aires está a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por eso mañana tenemos un paro nacional y una jornada de lucha en el orden nacional de todos los docentes del país, que ponemos y expresamos que esta situación de no convocatoria paritaria nacional implica que vamos a volver a muchos años atrás, donde teníamos docentes de provincias pobres con sueldos miserables y docentes que tienen la posibilidad de discutir otra cosa. No queremos volver a ese país. Mirá, yo ayuné en la Carpa Blanca, como cientos de docentes. Pusimos el cuerpo, nadie nos regaló nada. Esa carpa duró 3 años para conseguir la ley de financiamiento. La parimos nosotros parimos esa ley, la ley de financiamiento que contiene la ley de paritaria. Lo único que estamos pidiendo es razonabilidad y que el gobierno nacional entienda que necesitamos y que urge convocar a la paritaria nacional. Vale, Laura, muchísimas gracias por haber venido. Realmente, no, por favor, gracias a ustedes. Sabiendo que, bueno, ustedes están acatando el fallo de primera instancia. No te escucho. Ustedes acatan el fallo de primera instancia. Obviamente, porque hasta acá es lo que existe. Por eso no concurrieron. Obviamente, porque por eso no concurrimos ninguno de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires. Y sí quiero solamente agregar esto para llevarle tranquilidad a mis compañeros. Están mandando inspectores del Ministerio de Trabajo a las escuelas pidiendo la lista de los docentes que paran. Están diciendo que van a iniciar sumarios. Yo quiero decirles que esto que estamos haciendo es absolutamente legal y que tenemos que tener muchísima fuerza a los docentes. Pero que aparte le quiero decir al director general de escuela que no es persiguiendo a los docentes que se resuelve un conflicto. Se resuelve con una propuesta teniendo en cuenta cómo vivimos los trabajadores de la educación. Nada más que eso. Gracias. Gracias, María Laura, muy amable. Nos corre la pausa. Gracias, sí, desde ya. Hasta el viernes no hay clases en la provincia. Ya volvemos.